Muy bien, se ve bien, ¿verdad? Éxito con la proyección. Ya. Bien, vamos a hablar sobre el uso del control biológico en cultivos de plátano y cítricos. Bien, estamos en la región. El cultivo de plátano tiene una gran extensión, ¿no? Debe ser de las primeras, ¿no? En área agrícola. Y en el caso de los cítricos, su área es menor, sí, pero una gran cantidad de personas tienen diferentes cítricos en sus huertos, ¿no? Para consumo familiar. En la provincia de Coronel Portillo hay grandes áreas citrícolas, ¿no? Em, entonces, estos dos cultivos se pueden manejar muy bien, ¿no? Con el uso del control biológico, ¿no? Vamos a describir las plagas más importantes que se presentan aquí en la región, ¿no? Y a describir su control y vamos a enfatizar que se puede hacer con el uso de controladores biológicos, ¿no? Sí, nos vamos a Muy bien, Portorrero. Sí, vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas, porque el uso de controladores biológicos está dentro, ¿no? Dentro de, este, del manejo integrado. Y siempre muestro esta pirámide para enfatizar, ¿no? Y que me comprendan la importancia que tienen las diferentes actividades, los diferentes métodos de control. Em, les he podido decir eh, y también definirles, ¿no? Que la base de todo este manejo, s- una gran porcentaje del éxito está en las mismas actividades que uno realiza en el manejo cultural, ¿no? De los cultivos, ¿ya? Pero sino que es que a veces, obviamente, se presentan o sociales también, ¿no? Que hacen que estas actividades no se puedan realizar al 100%, ¿no? Por ejemplo, la fertilización. La fertilización es muy importante para que eh, la planta, ¿no? La planta enfrente en las mejores condiciones a algún patógeno. Hay patógenos agresivos, sí, ¿verdad? ¿No? Que van a poder pasar esa primera defensa, ¿no? Esa primera barrera. Ha ocurrido, por ejemplo, con este, la cigatoca negra, ¿no? En un primer momento, ¿no? Arrasó en buenas plantaciones igual se estableció, ¿no? Pero posteriormente ya, bueno, el ambiente climático y otros factores hacen que se estabilice la plaga y las plantas también se puedan adaptar a su presencia y soportar mejor, ¿no? Pero la fertilización balanceada y por supuesto oportuna en sus momentos, ¿no? Hace que la planta enfrente mejor la presencia de las plagas, ¿no? Otras actividades como el deshiervo, la poda, ¿no? La poda sanitaria, tanto la poda estructural, ¿no? Que le va a dar estructura a la planta desde pequeña, pero también la poda sanitaria. La poda sanitaria significa pues que voy a eliminar las partes afectadas, ¿verdad? Eh, y esto lo vamos a describir
qué labores son importantes, ¿no? Cuando se presenta alguna plaga. Eh, Entonces, estas labores culturales van a ayudar y van a servir de base. ¿Qué pasa si no deshiervo? Utilizo. Después estoy yendo a la tienda a buscar un químico, ¿no? Que me haga esas labores. Y bien difícil es que un químico pueda sustituir, ¿no? Reemplazar, solucionar ese problema que en un principio se ha creado. Entonces, la prevención, ¿no? Es muy importante haciendo estas labores culturales. Luego, ¿no? Escalamos en el uso de métodos, ¿no? Hago mis labores culturales eficientemente, la plaga se puede presentar en mayor medida y métodos de controles etológicos, ¿no? Siguen el escalafón, ¿ya? El uso de trampas, el uso de cebos, ¿no? Trampas con cebos también, obviamente, para distintas plagas, ¿no? En la actualidad, ¿no? El uso, por ejemplo, de atrayentes sexuales, ¿no? Para las trampas, ¿no? Se está masificando, ¿no? Porque han entrado muchos laboratorios químicos, en gran medida han entrado y están ofertando eh, moléculas, ¿no? Más baratas, e incluso con mayor poder de atracción, ¿verdad? ¿Ve? O sea, hacen una purificación, ¿verdad? De su fórmula. Entonces hay mayor cantidad, mayor concentración y además las técnicas de laboratorio en la actualidad te ayudan mucho a detectar feromona, ¿no? De esa feromona sexual, por ejemplo, y la fórmula puede ser más precisa. ¿Ve? Y a la vez, ¿no? Con esas técnicas de laboratorio actuales, ¿no? Se hace más barato también. Más eficiente, más barato. Entonces, se está empezando a masificar el uso de atrayentes sexuales, ¿no? En el mercado peruano. En el mercado mundial es en mayor medida, pero en el mercado peruano ya empezamos, ¿no? Ya empezamos desde hace 2 años, 3 años, en diversos cultivos, en diversas plagas se está introduciendo feromonas sexuales, por ejemplo, ¿no? Y acá se utiliza en el caso de palma aceitera, ¿no? Hay un gran ejemplo en el caso de palma aceitera, eh, que hablaremos en su momento. Bien, entonces, siguiendo la construcción de la pirámide, subimos a usar métodos biológicos, ¿no? Soluciones biológicas usando microorganismos o insectos que nos ayudan a controlar plagas, ¿no? Y posteriormente, ya en la punta de la pirámide, tenemos a los extractos vegetales, ¿no? Extractos vegetales. Y por último, pesticidas sintéticos, ¿no? Quiere decir que nosotros, nuestras labores culturales, y luego, a medida que esto no es suficiente, vamos añadiendo, ¿no? Los otros métodos que nos van a complementar estas actividades, ¿bien? Entonces, al final se tiene que usar los venenos, ¿no? Los productos tóxicos. Debe ser ya la decisión final, por favor, ¿no? Sino que muchas veces de frente vamos a la tienda a comprar el veneno, ¿no? A que nos solucione lo que quizás. Bien, la, la aplicación de estos métodos, ¿no? La aplicación de estos métodos tiene que tener como base una evaluación. Quiere decir que voy a ir a campo, voy a ver qué está pasando, voy a tomar datos, voy a hacer un análisis y voy a decidir, ¿no? Voy a decidir, no, creo que me
falta poda. Creo que es mejor que haga la poda sanitaria. Muy bien. Creo que me falta fertilización. Bueno, si ya estás a mitad de llenado de fruto, fertilización, un poco tarde, ¿no? Eh, de repente se ha presentado eh, alguna planta con síntomas más graves. Entonces, a, a medida que tomo estos datos, voy a poder eh, decidir qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué método voy a hago algo cultural? Está avanzando en su población, está aumentando. Voy a usar de repente una feromona. No, no es suficiente, está aumentando con mayor rapidez. Ah, ya voy a tener que usar de repente un extracto vegetal o un veneno, ¿no? Un pesticida, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer la evaluación. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer evaluaciones? Bueno, va a variar mucho, ¿no? En el caso de los cultivos. Hay cultivos que de repente te puedes dar un mayor tiempo, ¿no? Pero todo depende de la plaga. Si la plaga rápido se reproduce, entonces vas a tener que entrar semanalmente. Pero si la plaga es media lenta, ¿no? Media lenta, entonces de repente cada 15 días, ¿ve? Em, entonces va a depender. En el caso de los cítricos, ¿no? Em, siempre voy a recomendar que entre semanalmente. Tú decides el día, si lo haces los domingos, no, domingo descanso, entonces los lunes, ¿no? Uno decide qué día hacerlo, pero semanalmente. Pero en el caso de que de repente tengas otras actividades, puedes llevarlo a los 15 días, ¿no? A los 15 días. Extenderse más de eso, en el caso de plátanos cítricos, se puede hacer, ¿no? A 3 semanas, por ejemplo. Pero ya vas corriendo un riesgo, ¿no? Vas corriendo un riesgo de que una plaga, en esa semana que se establezca, se aproveche. Entonces, ahora, hay evaluaciones que son más profundas, por ejemplo, para investigación, ¿no? Eso, con el Ministerio de Agricultura o el SENASA o el INIA tienen sus propios métodos de evaluación, que pueden ser de repente un poquito más complicados, porque obviamente son instituciones que necesitan recolectar más datos, ¿no? Pero el agricultor eh, tiene que hacer una evaluación más concisa, más práctica, ¿verdad? Más práctica, de frente, ir al grano, como decimos, ¿no? En el caso de cítricos, ¿cuántas frutas se están pudriendo? ¿Cuántos brotes se están dañando? ¿No? ¿Cuánta fruta está cayendo, por ejemplo? Y en el caso del plátano, ¿no? ¿Cuántas plantas están muriendo, por ejemplo? ¿No? O cuántos racimos están dañados, ¿ve? O cuánto de las hojas se están manchando, ¿no? De forma práctica, ¿no? Rápido para tomar, como te decía, un, este, una decisión, ¿verdad? Llevar estos datos a alguien que te pueda ayudar, en su análisis, ¿no? En diferentes instituciones o profesionales que estén en tu área. En la foto del lado central hacia el izquierdo vemos dos plagas, ¿no? Dos enfermedades que se parecen mucho, ¿no? Que se parecen mucho, pero su forma de control son diferentes, ¿no? Es por eso que hay que conocerlas bien para identificarlas, ¿no? No confundirlas, ¿no? Eh, y como te decía, algún profesional te puede ayudar en su identificación también, ¿no? Si es que hay alguna dificultad. Bien, eh, los productos biológicos, creo que su nombre nos ayuda mucho, eh, vida, tienen vida, ¿no? En general, puede haber ahí esporas, ¿no? O individuos como bacterias, ¿no?
o si no también huevos de los parasitoides, o si no, incluso hasta larvas o pupas también, ¿no? Va a depender qué es lo que estás usando, ¿no? En las fotografías ustedes pueden superior unas bolsas de colores, ¿no? Hay uno de verde, uno blanco, un verde más claro, uno parece rosado, ¿no? En la que eh, ven sustrato, ven un sustrato en el interior que parece arroz, es arroz, ¿no? Es arroz. Y sobre eso, sobre ese arroz se está produciendo, está creciendo el controlador, ¿no? El controlador, este microorganismo que te va a ayudar al manejo de la plaga. Eh, y generalmente antes, ¿no? Se comercializaba mucho de esta manera, ¿verdad? En la actualidad, la competencia, ¿no? Comercial, y los nuevos métodos, ¿no? De producción han hecho que se abarate el costo y también se otorgue, pues, ¿no? Una mejor presentación y en nuevas formulaciones, sobres que contienen polvo ya, ¿no? Ya no arroz, sino ya en polvo, ¿no? Eh, y que estos tipos de empaque te permite conservar mejor el producto, ¿no? Es muy importante que esta conservación sea en un lugar fresco, ¿no? Si lo quieres conservar por más tiempo, refrigerado se puede conservar, ¿no? No congelado, sino refrigerado. ¿Bien? Pero lo más importante es que sea un lugar fresco, ¿no? No debajo de las calaminas, ¿no? O cerca al techo, ¿no? Buscar el lugar más fresco de la casa, ¿no? ¿Ya? Bien, eh, ahora para su preparación eh, es importante este medio, ¿no? O sea, el agua que sea adecuada. Recomendación, no utilicen agua potable, ¿no? Agua potable de tu casa, ¿no? Del pueblo, de la ciudad. No, no tiene que ser agua potable. Ahora, agua de poza, el agua de poza puede venir con minerales, ¿no? Que decimos nosotros agua pesada, ¿no? Por la presencia Entonces, se puede usar ese agua, pero hay que ablandarlo primero, ¿no? Y en el mercado hay ablandadores eh, de agua, ¿no? Que se puede utilizar dependiendo de la marca del producto. Se utiliza por cilindro 80 mililitros, 100 mililitros, ¿no? Es muy variable. Ahora, es un poco más importante el pH del agua, ¿no? Del agua, que no sea alcalina, ¿no? Mientras más alcalina es, o sea, si pasa de 7, este, va a ir en contra, va a ser contraproducente para el uso en estos microorganismos, ¿ya? Entonces también existen estos correctores del pH para llevarlo a 6, a 5,5, ¿no? Ahora, en el mercado también en la actualidad hay productos biológicos en, en el que, ¿no? Dice ahí, este producto biológico se puede usar en aguas de 6,5, entonces, eh, qué mejor, ¿no? Sí, esa es la recomendación de la casa comercial, ¿no? Eh, entonces, en nuestras condiciones es importante porque hay lloviznas, hay lluvias, ¿no? El uso de adherentes para evitar el lavado, ¿ya? El mejor es el aceite agrícola vegetal, es lo que recomiendan muchos productores, ¿no? Muchos comercializadores de estos productos, el aceite agrícola vegetal, ¿no? Porque también hay otros tipos de aceite, tiene que ser vegetal. Hay de diferente origen, hay de soya, maíz, incluso de palma aceitera también, ¿no?
Am, y la cantidad a usar varía mucho dependiendo de qué marca. Pero es importante el uso de este tipo de productos porque, bueno, lo usas como adherente primero y segundo, que te protege al producto, ¿no? A la entidad biológica de la sequedad, ¿no? Sobre todo en épocas este, que ya el calor arrecia, ¿no? Estamos hablando pues ya de mayo, junio, julio sobre todo, ¿no? A partir de ahí, ¿ya? Ahora, es importante entonces la preparación de estos productos. Si yo voy a comprar, voy a adquirir en sustrato, ¿no? De arroz, hay que separar ese sustrato, como ven en la fotografía, ¿no? Hecho agua, puedo agregarle aceite también de una vez y separar, este, como ven, ese agua tiene una tonalidad verde, quiere decir que está lavando, ¿no? Las esporas que están cubriendo el arroz, están yéndose con el agua hacia el otro balde, ¿no? O sea, los estoy separando, ¿no? Después de unas 5, 6 o 7 lavadas, dejo ese sustrato, ese arroz limpio, ¿no? Entonces voy a poder eh, el agua que he usado, ¿no? Utilizarlo ya para las mochilas o el cilindro, dependiendo de la cantidad, ¿no? que voy a utilizar. ¿Ya? Eh, la recomendación, hacerlo en las tardes. ¿Por qué en las tardes? Porque vamos a ir hacia la noche. En la noche es un ambiente fresco para estas esporas, para estos microorganismos que van a poder crecer, van a poder colonizar los lugares, evitando, ¿no? el calor y sobre todo los rayos ultravioleta, ¿no? Que son el principal enemigo, ¿no? El principal enemigo de estos microorganismos, ¿ya? El equipo que debo usar siempre debe estar limpio, ¿no? Debe ser de uso exclusivo para este método de control, ¿no? Si con este equipo aplico mis herbicidas, bueno, si, la recomendación es que compres otro, ¿no? Pero si no se puede, por favor, tienes que lavarlo bien, ¿no? Hacer una buena lavada para evitar que ese veneno que estés utilizando de alguna manera perjudique tu uso biológico, ¿ya? Entonces, como última medida, como última recomendación, eh, esto que he extraído, estoy usando un sobre en polvo. La sugerencia es que se remoje, porque vuelvo a decir, no son esporas, que van a necesitar humedad para germinar y crecer, pero qué mejor si estas esporas yo las remojo, ¿no? O sea, se van a embeber de agua y van a poder germinar de mejor manera, ¿no? O sea, voy a acelerar el proceso, ¿no? Porque si lo aplico así nomás, va a tener que eh, absorber la humedad del ambiente, va a absorber. Entonces se hace remojar eh, de 1 a 3 horas, ¿no? De 1 a 3 horas y tiene que ser en un ambiente, en un lugar sombreado, ¿verdad? No lo vayan a dejar al sol, ¿no? Al sol, tener ese cuidado, ¿ya? Bien, entonces hemos dado estas recomendaciones iniciales en cuanto al uso de estos productos biológicos, dependiendo de la plaga, dependiendo de mi análisis, ¿verdad? Y entonces vamos a pasar a hablar de algunas de las principales plagas que hay ahí y cómo podemos hacer su manejo, ¿ya? Vamos a empezar con el plátano y
aquí en la región, la presencia de defoliadores, ¿no? La presencia de defoliadores es ocasional, ¿no? Es así, es que los plátanos o las hojas de los plátanos eh, aparecen comidas, ¿no? Mordidas, en fin. Pero en algunas oportunidades sí se ha visto que plagas, ¿no? Por ejemplo, como la que ven en la foto del lado izquierdo, hagan un daño más severo, como ven en la foto, hacen que la hoja pierda su vigor, pierda su área foliar, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ir en detrimento del llenado del fruto, ¿no? Esto se presentó hace 2 años, por ejemplo, allá en Irasola, ¿no? No en todo lugar, sino en una cuenca de Irasola, que fue una cuenca muy grande. eh, este, ¿no? Hizo este daño, ¿no? Parecía un cogollero, tenía ese comportamiento, ¿ya? En otras ocasiones hemos encontrado a este, este tipo de larvas, ¿no? Eh, que empiezan a aparecer en gran cantidad, pero rápidamente también, eso sí, ¿no? En el caso del lado derecho, ¿no? En el caso del lado derecho, este, son controladas por los controladores nativos, ¿no? Nativos. En este caso, vemos, ¿no? de algún bracónido y entonces naturalmente desaparecen, ¿no? Obviamente han hecho un daño en las hojas, ¿no? Se puede ver los orificios, pero ya encuentras algunos individuos, ¿no? Pero la mayoría ya ha sido parasitado, ya ha muerto, ¿no? Por la presencia de sus controladores biológicos nativos, ¿ya? Entonces, la presencia de defoliadores es ocasional, eh, pero hay que, obviamente, darle atención porque puede hacer más daño, ¿no? La planta va a demorar, va a perder tiempo, vigor, ¿no? Cuando pierde estas áreas foliares, ¿ya? Ahora, eh, sobre esta plaga, ¿no? Que se llama el moco del plátano, ¿no? Rastonia solanacearum, la raza 2. Esta plaga no se encuentra aquí en Ucayali, pero sí en Loreto, ¿ya? Sí en Loreto. Así que por favor, mucho cuidado, ¿no? Con ir a Loreto, porque es una región próxima, ¿verdad? Y traer semilla de plátano de allá, porque no sabes si tiene moco eh, de falta de curiosidad, ¿no? Y te traes la semilla justo de una planta que tiene moco, ¿ya? Como ven los síntomas, las hojas empiezan a perder nutrición, empiezan a perder este, humedad, ¿no? Con ello mueren, se cuelgan, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque la plaga está en el pseudotallo, en el interior, ¿no? En el interior, ahí se prolifera, obstruye la subida de nutrientes y del agua, entonces hay estos síntomas. Como ven aquí en la foto, ¿no? ¿Dónde es la presencia de esta bacteria? En el centro, ¿no? Obstruye, como les decía, la subida del agua con los nutrientes, entonces la hoja se empieza a amarillentar, empieza a perder turgencia, ¿no? La humedad muere, se cuelga y eh, la forma este, de saber su presencia con certeza, ¿no? Por algo hay unos exudados de color blanco, ¿no? Va a aparecer unos exudados de color blanco cuando uno hace el corte,
del tallo, y con eso ya te cerciora de que sí es moco del plátano, ¿no? Parece una sustancia lechosa, como un lagrimeo lechoso, ¿no? Que sale de las zonas oscuras, ¿no? No de cualquier lado, de las zonas oscuras. Recuerden que cuando tú cortas un plátano, sale un líquido, ¿verdad? Que es de color transparente, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un color blanco, ¿no? Blanco, ¿ya? Bien, y como le decía en el moco de plátano, por favor, si van a Loreto, no traer absolutamente semilla de allá. Ahora, vamos a pasar ya a plagas que sí están presentes, como el caso de esta larva, que es una mariposa, ¿no? Telkin licus. Como ven, la larva está en el interior del pseudotallo y va a llegar un momento, porque crece de 3, 4, 5 centímetros la larva, es grandecita, ¿no? Hace tanto daño en el pseudotallo que esto hace que se pudra, ¿no? El pseudotallo, se llene de bacterias, ¿no? Y ocurre que no sube entonces el agua ni los nutrientes y van a ver esto de amarillamiento y se queda este, hacer una correcta evaluación, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Tengo moco o tengo la mariposa? Ah, tengo entonces que abrir el tallo, ¿no? Cerciorarme qué está pasando. Esta larva hace orificios en el tallo, eh, por donde bota sus excrementos, ¿no? Entonces tú vas a poder guiarte de eso, vas a ver un huequito por donde está cayendo los excrementos. Entonces, tú dices es la mariposita, ¿no? Haces el corte con machete y lo vas a encontrar porque son grandes, ¿no? Son grandes. Por favor, tienen que eliminarlo, ¿no? Ahí mismo aplastar la cabeza o hacerle un aplastamiento entre los dedos y botarlo, ¿no? Pero de controlar esta plaga, porque usar químicos, eso, olvídate, no va a ser económicamente viable, ¿no? Entonces, cuando yo veo una planta en estas condiciones, me tengo que acercar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, a- Abro la planta, busco a la larva y la mato. Porque si yo no hago eso, paso de frente y me da pereza, eh, este, esta, esta larva va a escapar y va a poner 40 huevos en 40 plantas. Algo a favor que podemos usar ¿no? sobre esta plaga es que su ciclo biológico es largo, ¿no? Es largo, son 2 meses. La larva bastante tiempo, ¿no? No es como otras larvas que necesita 20 días, ¿no? No, esta sí necesita 60, 70, 80 días. Eh, y entonces tenemos tiempo más que suficiente para detectarla, ¿no? Y eliminarlo. Si tú lo dejas, recuerda que para la próxima campaña, ¿no? De acá a 4 o 5 meses, 6 meses, medio año, ya no va a ser uno, sino van a ser 40 plantas más. Y eso es lo que está pasando con el paso de los años, cuando ya te está haciendo daño 100 plantas, 200 plantas, recién quieres actuar, ¿no? Recién quieres eliminar a la plaga, más controlarlo eliminando una planta, ¿no? Bien, Bien, es importante, como le decía, detectarlo a tiempo, ¿no? Porque lo puedes detectar pequeño, de un tamaño pequeño, ¿no? Con mucho cuidado, abrir y encontrarlo, y el tallo o el pseudotallo se puede regenerar, ¿no? Y puede continuar su ciclo. Pero si no lo detectas a tiempo, derecho que el daño en el pseudotallo es fuerte y el peso del fruto lo va a doblar el tallo debilitado, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta es la mariposita, ¿no? Esta es Telkin licus, eh, muy bonita, sí, pero y es de un tamaño mediano, ¿no? No es pequeño ni grande, ¿no? Es de un tamaño mediano, ¿ya?
Bien, otra plaga que está creciendo aquí en Ucayali es la presencia de bacterias como Pectobacterium o Erwinia, ¿no? Eh, Estas bacterias propias del suelo, ¿no? Propias se han venido adaptando al plátano, ¿no? Por su suculencia, ¿no? Por su presencia de humedad. Entonces se está convirtiendo en un problema, ¿ya? Un problema, sobre todo por las malas prácticas, ¿no? Porque nuestro machetito siempre lo clavamos en el suelo, ¿verdad? Nos cansamos y pum, lo clavamos. Entonces la bacteria está ahí, lo estás llevando en el machete y luego estás cortando una hoja de la planta o estás cortando una parte del tallito, del pseudotallo, o estás cortando el fruto, estás cortando estas cosas, ¿no? Y ahí empieza a proliferar. ¿Ve? Ahí empieza, bueno, hace daño a la planta madre, ¿no? Ahí la bacteria crece, prolifera y pasa a las hijas, ¿no? A las hijas. Entonces, viene siendo un problema porque está en aumento, ¿no? No es tan grave todavía, pero se está viendo. Ya no es una planta, ya van 10 plantas, 5 plantas, ¿no? Por hectárea. Entonces ya hay que tener cuidado, ¿no? Detectarlas a tiempo. Si ya mató la planta, como en la foto del centro que ustedes ven, ¿no? Sacarlo, ¿no? Sacar la planta, picacharlo, hacerle una aplicación de sulfato de cobre y vas a evitar la proliferación de la bacteria. Estas pudriciones, si te dan en la parte media del tallo, puede profundizar, hacerse grande y causar el doblamiento de la planta también, ¿no? Entonces, cuando tú vas y cortas esta planta, este, no va a haber una producción de una sustancia lechosa, ¿no? Como en el moco del plátano, sino un líquido blanco, ¿no? Medio transparentazo, de pudrición, ¿ya? Eh, Eso quiere decir que es erguinia. Esta coloración que ustedes ven en el tallo es propia de la presencia de erguinia. Entonces, van a ver plantas que ya son muy afectadas, ¿no? Eh, a veces la afección ocurre en la base, ¿no? Estamos hablando ya del cormo propiamente dicho, y entonces el agua ni las sustancias nutritivas, la planta se amarillea, ¿no? Y empiezan a colgarse las hojas, ¿no? Este síntoma muy característico, ¿no? Tú te acercas, cortas, ves el tallo nomás y vas a ver estas manchas oscuras, ¿no? Eso ya te va dando un indicio. Cortas eso y ya te das cuenta finalmente que es una bacteria, no es bacteriosis. ¿Ya? Cualquiera de estas dos especies, ¿ya? Bien, ahora eh, vamos a hablar de la principal plaga al plátano aquí en la región Ucayali, ¿no? Es el gorgojito, ¿no? El picudo, este insecto eh, que pone sus huevos en el cormo, ¿no? Y sus larvas empiezan a hacer galerías, como ven en la foto. Esto disminuye el área, ¿no? de este órgano vegetal y se van a podrir y posteriormente cualquier patógeno empieza a colonizar esta zona, ¿no? Eh, va a tener menor emisión de raicillas, ¿no? De raíces. Entonces, el fruto no llena correctamente también, ¿no? No llena correctamente. Entonces, eso es un primer síntoma, ¿no? El segundo es como está debilitada la zona radicular, tú te acercas
muy fácil, ¿no? Empieza a tambalearse. Ese es lo segundo, ¿no? Entonces ya con eso ya son los indicios de la presencia de cosmopolites, ¿no? Eh, Puede afectar al hijuelo, ¿no? Puede afectar al hijuelo. Y es más, ¿no? Tú puedes llevar al campo el hijuelo afectado, ¿no? El hijuelo afectado. Entonces es muy importante el manejo, ¿no? Es muy importante el manejo de la semilla, ¿ya? Esta actividad, ¿no? Del manejo del cultivo, que es adquirir, comprar, buscar o recolectar semilla, es muy importante, ¿ve? Porque puedes llevar ya tu semilla con huevos de Cosmopolitis al campo, ¿no? Y puedes ya desde el principio, como la foto del lado derecho, ver plantitas, ¿no? Con falto de crecimiento, se empiezan a amarillar y esto no va a dar, ni siquiera va a llegar a dar fruto, ¿no? Es una pena. Color negro, que tiene una larva pequeña también, ¿no? Y que siempre la vas a encontrar en la parte del cormo, ¿no? En la parte de que está en el suelo. ¿Ya? Ahí está. El adulto, el gorgojito, cuando sale del cormo, se esconde en los restos de las hojas secas del plátano. Estas hojas secas que cuelgan, entonces como abre una rendija ahí, ahí se mete, ahí lo vas. ¿Qué hacer? Primero les dije que el manejo de la semilla es importante. Aquí los señores están desinfectando la semilla, ¿no? Con agua caliente. Entonces, si el gorgojito ha puesto huevo ya en la semilla o hay larvas en ese contorno, van a morir, ¿no? Con esta técnica. También es importante que al momento que estoy recolectando la semilla no tenga contacto con la plaga, ¿no? Primeramente, por favor, en el piso poner un plástico y sobre ese plástico recolectar la semilla. Es semilla, hay que darle ese trato, ¿no? Tienes que desinfectarlo con un insecticida, porque nosotros dejamos la semilla varios días en el campo, ¿no? Tardamos ese día, podemos recolectar 300 unidades, ¿no? 300 unidades de semilla. Eh, Al día siguiente otras 300 y así, para juntar para mi hectárea. Y en esos varios días que esté en el campo, este insectito aprovecha, va hacia tu montón de semilla y empieza a colocar huevos, ¿no? Por eso es importante hacer la aplicación de un insecticida a estos montones de insectos, ¿no? No dejarlo sin, por favor, ya, porque si no, nosotros estamos llevando a nuestro nuevo campo al insecto, ¿no? Estamos llevando a nuestro campo al insecto, ¿ya? Es muy importante considerar eso en el caso de cosmopolites. Otra cosa más es que las plantas que ya cumplieron su ciclo, ¿no? Ya cumplieron su ciclo, este, ya incorporarlos al suelo, ¿no? Entonces, hacen que su podrición, ¿no? Su descomposición se acelere, porque justo estas plantas que tú cortas, ¿no? Por algún motivo, eh, este corte, estas plantas cortadas atraen más al picudo, ¿no? Atraen más al picudo. Entonces, si yo dejo toda la planta entera, picudo va bien y pone huevos ahí, ¿no? Corto la planta, pum, la tiro y ahí se guarece y pone huevos el picudo, ¿no? Si yo lo cacheo rápido, pierde su humedad, se descompone, entonces no va a tener tiempo para esconderse ahí este insecto, ¿ya? Por eso le decía que las labores culturales son muy importantes, ¿no? Bien,
Se puede controlar como polites mediante el uso de controladores biológicos, ¿no? En pantalla ustedes ven una trampa, ¿no? Que se confecciona mediante parte del pseudotallo, ¿no? Una parte, estamos hablando de 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Que lo partes en dos, le pones dos varitas a ambos lados para que pueda entrar el insecto, ¿no? No les decía que se guarecía, ¿no? Le gustaba estos cortes de planta, entonces va a venir el insecto. Pero ahí en el interior de este sándwich, ¿no? De trampa, vas a colocar un controlador biológico que es Beauveria, ¿no? Tú lo rodeas ahí, se quiere esconder el insectito, pero no sabe que ya entró, pues, ¿no? A su último día, porque se va a contaminar de Beauveria y va a empezar, ¿no? El proceso de parasitismo de este entomopatógeno, ¿ya? Estas trampitas van a durar dependiendo de la intensidad de calor, ¿no? Por eso hay que ocultarlos del calor, eh, ponerles algo encima, hojas, en fin, colocarlos en el área que hay mayor sombra, ¿no? Y que esa no, ¿no? Entonces va a durar menos esta trampa. Generalmente duran 7 días a 10 días, ¿no? Como le digo, depende mucho de la intensidad de calor y lo tienes que renovar. Los insectitos que encuentres adentro, si los encuentras sanos, ¿no? Obviamente lo tienes que aplastar, ¿no? Pero generalmente ya muestran signos de parasitismo, ¿no? De parasitismo. O no tiento, quiere decir que, pero de todas maneras lo recolectas en un balde, en fin, no lo tires por ahí no más, ¿ya? Recoléctalo, este, para eliminarlo después, ¿no? Aplastarlo con algo, ¿ya? Bien, lo que les decía sobre la recolección de la semilla, ¿no? Que es importante, no más que dejarlo en el campo, no dejarlo, ¿no? Es que lo tienes que proteger, ponerle un plástico, un insecticida, ¿no? Es semilla, tiene que ser tratado este, con la mayor protección posible, ¿no? Si no, estás llevando al campo material infectado, ¿no? Y en plátano eso sucede constantemente, ¿ya? Constantemente. Puedes hacer si estás juntando a veces tremendos montones de semilla para 2, 3 hectáreas, ¿no? Para comercializar con mayor razón, ¿verdad? Ahora, ven al gorgojo rayado, ¿no? Metamacius, que también frecuenta al plátano, ¿no? También frecuenta al plátano y que tiene casi las mismas características. Y que también cae en las trampas y este, vas a poder usar el mismo método, ¿no? Eh, para su control, ¿ya? Bien, entonces eh, vamos a hablar de ya algunas enfermedades que se presentan en las hojas, ¿no? del plátano. Una de ellas es cigatoca, la cigatoca negra, que es la más frecuente aquí en Ucayali, eh, que esporádicamente presenta problemas, ¿no? O sea, aumenta su presencia, sobre todo en lugares donde hay alta humedad, ¿no? Cuando hay alta humedad por algún tipo de inundación, ¿no? La cigatoca te va a hacer un daño adicional, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Primeramente, hacer podas de las hojas afectadas, ¿no? Podando la mitad de la hoja nada más, ¿no? Y aquí el detalle, ¿no? Estas hojas tienen que ser eliminadas, ¿no? O en el mejor de los casos, colocadas en el suelo, eh, este, haciendo que el embés mire al suelo, ¿no?
no tirarlas así como caigan, ¿no? Sino, o es una buena medida, ¿ya? Eh, pero como les decías, hay en estas ocasiones nomás en la que la cigatoca negra te puede hacer daño, ¿no? En algunas ocasiones. Siempre va a estar presente, pues, caminamos en el campo y vemos cigatoca, ¿no? Pero te hace un mayor daño en ciertas ocasiones que hay mayor presencia de humedad, ¿no? Este, tienes que hacer de las hojas afectadas y quizás, ¿no? La aplicación de algún producto adicional, ¿no? Sigatoca es rápido sus ciclos biológicos, eh, pero con algunos productos, si es que tuvieras el caso, se puede aminorar su daño. Bueno, Cordana también es un patógeno, como ven en la foto, que es muy esporádico, ¿no? En algunos lugares te puede hacer un mayor daño. El año presentado en algunas zonas muy puntuales, de manera, eh, ocasionando mayor daño, ¿no? Este año, por las lluvias presentes, eh, va a ocurrir lo mismo. Así que, este, eh, es tener en cuenta eso, ¿no? Pero como les decía, es en algunos lugares, no en todos, ¿no? La diferencia es que las manchas que produce Cordanas son más grandes que las manchas que produce la cigatoca. Entonces, pero a medida que van creciendo, ¿no? A medida que van creciendo, se pueden confundir, ¿no? Tiene ciertas peculiaridades, pero de repente para cualquier persona se parecen mucho, ¿no? Pero no, tú la puedes diferenciar ya cuando tienes experiencia. Es la misma forma de controlar la cigatoca en el caso de Cordana, ¿no? Si te fastidia mucho, vas a tener que ayudarte con la aplicación de algún producto, ¿no? Bien, llegamos a una plaga, ¿no? Que llamamos la fusariosis, ¿no? Que se llama Fusarium oxysporum cubense raza 4 tropical, ¿no? Ya hace años, ¿no? Quizás un poquito más, ¿no? Y vean la foto, ¿no? La planta se amarillea, las hojas se empiezan a sacar, ¿no? Se empiezan a colgar. Es la misma historia. ¿Por qué? Porque el patógeno, que es un hongo, se coloca en el pseudotallo, ¿ya? Entonces, empieza a obstaculizar la subida de agua, ¿no? De nutrientes. Entonces la planta va a mostrar esos síntomas, ¿no? ¿Ya? Eh, en el Perú, pero solo en la región Piura. Así que por favor, si visitan la zona, no vayan a los platanales en Piura, ¿no? Y menos traerse un recuerdo de allá, ¿no? Como puede ser la semilla, ¿no? De, de platanales orgánicos que hay en Piura. Esta enfermedad eh, m- puede sobrevivir muy bien en el suelo, así que si pisas esos lugares, de repente lo puedes traer en el calzado o en la ropa, ¿no? Y hay cura, ¿no? O sea, se ha intentado con todos los medios químicos, eh, ¿no? Y no se ha podido manejar la plaga, ¿no? Y ese es el temor en la actualidad, ¿no? Por supuesto, se está haciendo las investigaciones en, el, en obtener variedades resistentes, ¿no? Ese es el camino que todas las instituciones investigan, la variedad resistente. Hay algunos indicios por ahí que
bueno, dicen que sí, que lo tienen, pero todavía está en revisión, ¿no? Porque de repente sí lo ha obtenido en su laboratorio, ¿verdad? Pero lo llevas a campo y no muestra esa manifestación, ¿no? De resistencia. De repente sí, ya, pero lo llevo a Brasil o a China y peor, se pierde. Esa es la cuestión, que faltamos en el camino de recorrer para la obtención de variedades resistentes a la raza 4 tropical. No la tenemos, ¿no? Aquí en Ucayali hay la raza U, que solamente afecta, por ejemplo, al plátano manzano, ¿no? No afecta a otros, solamente al manzano, ¿no? O al plátano de isla, ¿no? La raza uno afecta a esos dos plátanos, ¿no? A plátano de isla y a plátano manzano. Acá hemos tenido, pues, no plantaciones de eso, de esas variedades, pero lastimosamente ya lo han tenido que dejar, ¿no? Y sembrar otra cosa, cacao, papaya, en fin, ¿no? Han tenido que cambiar, ¿no? Esta raza uno no afecta a los bellacos, a los inguiri, ¿no? No, pero la raza 4 tropical sí afecta a todo tipo de plátano o banano, a todo tipo, nadie se salva, ¿no? Y es muy agresivo y como les decía, no tiene cura, ¿no? Por el momento. Mm, Ahí se está queriendo de manejo de la enfermedad. Una de ellas es haciendo que el suelo esté poblado de microorganismos y esos microorganismos compitan, ¿no? Con esta enfermedad, con este hongo, ¿no? Ahí hay aún, pues, una batalla, ¿no? Por quién prevalece. Sí, hay buenos resultados, pero siempre si sobreviven 5 o 4 esporas del hongo o clamidosporas, ahí si la planta manifiesta la enfermedad, ¿no? Ahí eso, ¿no? Pero estamos empezando el camino de la aparición de resistencia en los plátanos contra esta enfermedad, ¿no? Estamos en ese camino. Pero por lo pronto, por favor, la recomendación es, ¿no? Si vas a Loreto, no trae plátano. Si vas a Piura, tampoco, ¿ya? Tampoco. No traer. Eh, el ojo manifiesta estos síntomas, como ven, ¿no? Eh, Hay una pudrición, una necrosis y por supuesto ya no sube agua ni nutrientes en esa vía, ¿no? Bien, entonces estas son algunas de las plagas, pero que son las más importantes, ¿no? Y en las que hay que considerar su manejo, como les decía en el caso de que es la más importante y que creo que al no manejar semilla o tener fallos, ¿no? En el manejo de la semilla, hacemos que en nuevas plantaciones aparezca esta plaga en plantas pequeñas todavía, ¿no? Entonces, por favor, ser más acuicioso, ¿no? Para llevar estas plantas, perdón, obtener semilla y llevar a a nuevas áreas, ¿no? eh, Semilla de calidad. Al afectar el rizoma y evitar que la cabellera radicular esté en óptimas condiciones, esa planta también se debilita, ¿no? Por la falta de nutrición, sobre todo, y obviamente plagas como cigatoca, o cordana misma hagan un mayor daño, porque estos patógenos aprovechan, ¿no? Estas deficiencias nutricionales para aumentar su daño, ¿no? Aumentar su daño, ¿ya? Hablar de los cítricos, ¿no? Que tenemos aquí en Ucayali, en mayor medida las naranjas, ¿no? La naranja tiene una área considerable. eh,
De ahí están las mandarinas, ¿no? Tenemos mandarinas también. Y el área de limones también está subiendo. El área de limones está subiendo. Y ahí detrás tenemos este tipo de fruta, ¿no? Como son las toronjas, por ejemplo. Por ejemplo, Tangelo, ¿no? Tangelo es un caso grave, ¿no? Porque hay una plaga que se llama alternaria y que no ha dejado de, no la deja prosperar, no la deja prosperar. En algunos lugares, bajo ciertas condiciones, sí se puede tener cañero, ¿no? Tienes, por ejemplo, que distanciar más las plantas. ¿Para qué? Para evitar la humedad, ¿no? Para evitar la humedad. Incluso que el árbol no crezca mucho, para evitar también que se produzca humedad y hacer un mejor manejo, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, sí puedes tener tan hielo y obtener un rendimiento de eso, ¿no? Pero tiene que ser en suelos también pues, que no se aneguen, como les decía, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Em, Vamos a empezar, en el caso del plátano, terminamos de Cura y está en Piura, y en el caso de Ucayali, ha llegado acá, a la tierra de Ucayalina, esta bacteria que no la teníamos, ¿no? Es una plaga que se denomina cuarentenaria, quiere decir que no había en el Perú, pero apareció, ¿no? Eh, y que tiene estos síntomas que ven en foto, ¿no? Aparece como unas costras, con una carachón en la hoja, y lo mismo en la hoja. Vean que parecen unas verrugas, ¿no? Parecen unas verrugas eh, que, bueno, le quita atractivo a la fruta, eh, entonces, pero también debilita la planta en las hojas, ¿no? Prolifera muy bien y le quita área foliar, ¿no? Eso hace que la fruta, con el paso del tiempo, aminore en su tamaño, ¿no? Entonces, Antomona se presenta aquí en Ucayali, no hay en otras regiones del Perú, ¿no? No hay en otras regiones del Perú. Entonces, nosotros estamos en cuarentena, así como les decía sobre Loreto y su moco, o sobre Piura y su fusario, nosotros tenemos nuestra Santomona aquí y entonces entramos en cuarentena, ¿no? Para no contagiar a otras regiones en el Perú. Y hacemos que es muy difícil porque es muy agresiva, ¿no? Es una bacteria muy agresiva eh, que prolifera muy bien en los frutos y en las hojas, ¿no? Incluso puede llegar hasta el tallo, ¿ya? Puede llegar hasta el tallo. Se puede de alguna manera hacer su manejo, se ha probado varios productos, inclusive Bacillus subtilis, por ejemplo, para de alguna manera aplicar el control biológico. El óxido de cobre es el producto que mejor ha podido controlar la plaga, ¿no? Esta plaga de Xanthomonas citri, ¿ya? Vean, como les decía, los síntomas son como la presencia de unas verrugas en la fruta, en las hojas, y cuando esta hoja tiene alguna herida, esta bacteria entra con mayor facilidad. Si tú la raspas a la hoja o esa hoja o un insecto lo muerde, o en este caso que, de la foto del centro, que es eh, las minaduras, ¿no? Las minaduras, em, este, por ahí ingresa mejor esta bacteria, ¿no? Con mucha mayor facilidad, ¿ya? Entonces, a pesar de que entra por sí sola la plaga hacia los tejidos vegetales, aprovecha muy bien las heridas, ¿ya? Es su ataque.
Y para su control, como le decía, el óxido de cobre ha funcionado muy bien con pero tienes que ayudarte, apoyarte en el manejo cultural, ¿no? El de hierbo, la poda para abrir el cultivo y que no se cierre, ¿no? Porque eso hace que la humedad se concentre y la bacteria en la humedad está feliz, ¿ya? Y como estamos en cuarentena, bueno, hay garitas de control para evitar que salga los cítricos, ¿no? Eh, que salgan los cítricos de manera de libre comercio, como decimos, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo para la salida, para el traslado de fruta, ¿no? Es que previamente tenga una certificación, una inspección fitosanitaria, se emite un certificado y con eso recién fruta hacia otros mercados, ¿no? Eso es algo, ese es un inconveniente que a veces eh, se sucede cuando aparecen estas plagas cuarentenarias, ¿no? No hay en otras regiones y entonces para evitar su contagio se tiene que tomar estas medidas, ¿no? Estas medidas, eh, pero que se está teniendo resultados, ¿no? Ya varios años en las que en otras regiones no aparece, nosotros nomás la tenemos. Y incluso aquí en Ucayali la enfermedad no está creciendo, ¿no? O sea, no está creciendo desbordadamente, ¿no? Muy, está lentamente creciendo porque rápidamente se avisa en la detección, en las prospecciones, en la vigilancia que se hace, se le avisa al agricultor para que tome sus medidas, ¿no? Sobre el control y el manejo de esta enfermedad. ¿Ya? Que el año pasado y este año son años húmedos, ¿no? Como lo saben aquí en la región Ucayali y en la selva en general. Entonces en esa humedad aparecen estos tipos de arañero, ¿no? De arañero. Cortición salmonicolor no solamente ataca cacao, café, sino también cítricos, ¿no? En varios citricales se ha encontrado corticio, pero como les digo, esto es por presencia de humedad. Si tú abres, podas un poco la enfermedad va a desaparecer, ¿no? Pero bueno, ya está presente, lo que puedes hacer es aplicar, por ejemplo, un sulfato de cobre, algo barato, ¿no? Para el control de la plaga, ¿no? Rápidamente va a controlar, va a eliminar la plaga, este tipo de producto, ¿no? Aquí el uso de control biológico sí puedes usarlo, pero es muy lento, ¿no? Bacillus subtilis, por ejemplo, pero es muy lento, ¿no? Si quieres algo de rapidez, vas a tener que recurrir al gas. Bien, eh, tenemos la presencia muy extendida aquí en la región de la mancha anillada, ¿no? Como ven en la foto de la derecha, se forman unos anillos concéntricos, ¿no? Parece una orejita, una cachanga, ¿ves? Eso ya es una mancha grande, no madura, pero cuando comienza es como en la foto del lado izquierdo, va progresando hacia lo que vemos en el lado derecho, ¿no? ¿Ya? Esta mancha anillada producida por el hongo Thanatophorus cucumeris eh, es controlable tanto con control biológico como algún otro tipo de control, ¿no? Sí, con, ah, con Bacillus subtilis, si lo agarras así, ya empezando nomás, lo controlas muy bien, pero de repente, bueno, por algún motivo lo ves a tu cultivo de 3 meses y lo encuentras, hacer un control efectivo inmediato, ¿no? Entonces ya tienes que recurrir a un producto químico. Pero al comienzo fácilmente con un producto biológico lo puedes, ¿no? Controlar. Por eso que es importante la evaluación periódica del cultivo, ¿no? Semanalmente o quincenalmente.
los productos cúpricos también, entonces uno tiene que tener todo. No, yo quiero el químico, no, no te recomiendo que hagas eso, porque a veces lo que le ha pasado a todo el mundo es que solamente se acostumbra en eso, ¿no? Y crea resistencia. Si yo a esto le aplico un producto, una carbendazina, por ejemplo, ¿no? Dos, tres aplicaciones, ya agarró cierta resistencia, ¿no? Entonces es mejor empezar por los productos biológicos, ¿no? Y este, em, que no, pero aplicarlos en su momento oportuno, ¿no? Cuando está la enfermedad, pues al inicio, pequeño, ¿no? Va a ser un trabajo más efectivo, ¿no? Ya que esperar a que se agrande el problema. Bien, también tenemos Colelotricum. Perdón, en el caso anterior, por favor, sí es presencia de humedad, ¿no? Pero es un hongo muy extendido, ¿no? Vas a tenerlo siempre a la mancha anillada, ¿ya? Y con el caso de Colelotricum, ¿no? Es una enfermedad muy extendida, ¿ya? Que afecta a los limones, ¿no? A todo tipo de limón con mayor frecuencia, ¿ya? A todo tipo de limón con mayor, puede atacar, sí, a la naranja, ¿no? A otros cítricos, pero al limón sí, l- con mayor frecuencia la ataca. Tenemos tanto Coleloticum acutatum como gloesporoides atacando en fruta. Acutatum es más frecuente, o plantines, ¿no? Lo tenemos. Eh, Bacillus subtilis funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien para su control, ¿no? Pero también hay, si tú en tu parcela tienes ya un historial, ¿no? Ya sabes que el año pasado, el anteaño pasado había, el año pasado también se presentó. Entonces ya sabes que este año también va a haber. Entonces puedes aplicar Bacillus subtilis de forma preventiva incluso, ¿no? Van a resultar. Bien. Bien, también hablando de los limones exclusivamente, en los limones se presenta un hongo que denominamos sarna, ¿no? Sarna, seguramente en los limones rugosos, para aquellos que ven este tipo de plantas, ¿no? Van a ver que se presenta frecuentemente. eh, este, la sarna ataca frecuentemente al limón rugoso. Puedes encontrarlo en otros tipos de limón, sí, ¿no? Incluso en otros tipos de cítricos, pero en menor porcentaje, ¿no? Generalmente su caserito es limón rugoso, inclusive en viveros. Entonces tienes que controlarlo. Es muy agresivo, como ven en la foto. Y de repente alguno me dice, ingeniero, se parece mucho a Santomona citre. Y no, sí, claro. En un principio nos equivocábamos, ¿no? Entre esos dos hongos, ¿no? ¿Cuál es cuál? Pero ya agarrándole el ritmo, ves que es la sarna, las verruguitas son más pequeñas y medias deformes. En el caso de Santomona citri, son más grandes y redondas, ¿ya? Redondas. Y un poquito separadas. No pueden estar juntos. En el caso de la sarna, como ven, están juntas, se juntan mucho, pero son pequeñas, ¿no? Y medias deformes, ¿ya? Medias deformes. Cuando te acercas a ver con una lupa, con algo, media deforme. Entonces, y además, como le decía, le da limón rugoso, ¿ya? Eh, entonces, ahí está, y algo más, ¿no? La Santomona citri también le afecta muy limón, ¿no? Es lo que hemos podido observar, ¿ya? Eh, Le afecta en mayor medida que a la mandarina o la naranja. Sí le afecta, sí, ¿no? Pero una medida media, digamos, ¿no? Pero es mayor en los limones, ¿no? En los diferentes tipos de limón, ¿ya?
Eh, en el caso de la sarna también puedes aplicar cúpricos. El cúprico funciona muy bien. Otro tipo de químicos también. Bacillus subtilis, sí, en las fases iniciales. ¿Ya? En las fases iniciales. Este, mm, Tenemos a Fumago SP. Este patógeno está presente aquí en la región. Hasta donde he visto limones cítricos, lo he tenido presente ahí, ¿no? En mi frente. eh, y le gustan las épocas de alta humedad, como en este caso, o sea, entre diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, va a proliferar, ¿ya? Llega la época de ausencia de lluvias, está ahí, pero ya no crece, ¿no? Se queda ahí en esas zonas nomás. Pero ni bien sienta humedad, va a empezar a crecer por el tallo, a proliferar y puede llegar a matar la planta, ¿no? A matar la planta. Empieza a matar los brotes, los tallitos, ¿no? Y te puede matar la planta, ¿ya? Entonces, cuando empiezas a ver que está creciendo, ¿no? Por el tallo, este hongo. eh, los cúpricos te solucionan rápidamente el problema. Puedes utilizar otro tipo de, de productos, sí, pero el cúprico los productos cúpricos hasta donde hemos podido ver de cualquier tipo hacen su trabajo en el control de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, bueno, el caso de la presencia de, ¿no? Mordiendo fruta, sobre todo mordiendo fruta, ¿no? Es muy esporádico, lo coloco acá, que en mayor frecuencia está trigona, ¿no? Esta especie de abejita negra que empieza a morder la fruta. Cualquier repelente es bueno, ¿no? Va a poderte solucionar el problema, pero después ya no va a estar usted en esta plantita, se va a ir a la otra plantita y así, ¿no? Entonces, ¿no? Buscar el nido de trigona. ¿Dónde estará? Obviamente está en la zona de Purma. Eh, Si no lo puedes encontrar, no hay problema, como te digo, pero puedes darte ¿no? una visita a donde posiblemente esté el nido de la trigona para eliminarlo, ¿no? Si no, como te digo, con algún repelente es más que suficiente. Algunos usan eh, algún extracto vegetal, o va a funcionar, ¿no? Pero como te digo, con un repelente, el biol también funciona como un repelente y hace su trabajo, ¿no? El biol, aparte de ser un bioestimulante, ¿no? Como lo conocemos, también funciona como un repelente, ¿no? Y hace su trabajo. Bien, uno de los insectos más importantes, ¿no? Que se presenta en cítricos es el minador, ¿no? Aquí en la región Ucayali, hay otros tipos de insectos, ¿no? Este, Hay lepidópteros que defolian fuertemente las hojas, por ejemplo, pero en el caso nuestro es el minador, ¿no? El minador, que desde el vivero ya te está fastidiando, entonces es muy fuerte su presencia, ¿no? Si es en vivero, por favor, en vivero sí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hablando de vivero, funcionan como repelente, pero al ser vivero y tener uno que vender plantas de calidad sanas, puedes utilizar otro tipo de producto, ¿no? Obviamente los químicos, ¿ya? Obviamente los químicos tienes que usar para... Hay una avispita parasitoide, Agenea espicitrícola, pero su actividad o su parasitismo no es muy alta, ¿no? Y ese es un contraproducente, ¿no? Para el caso. Entonces, hasta ahora se ha podido ver, pero en nuestra región, eh, este,
se estabiliza, ¿no? Porque hay otros controladores biológicos nativos, ¿no? Eh, que se están viviendo ahí, ¿no? Y como generalmente no se utiliza productos químicos, mantienen a raya la plaga, ¿no? Mantienen a raya la plaga. Eso es algo beneficioso, pero en otros lugares sí, ¿no? Sí tienen que usar incluso productos químicos para controlarla. Aquí en nuestras condiciones, en vivero nomás, viene a ser un gran problema, ¿no? Porque, como les repito, ¿no? Es por el, el producto que estás vendiendo, ¿no? Un plantón que tiene que ir sano al campo. En el campo ya se da otro manejo. Bien, tenemos el caso de la Aleurotrichos flocosus es la más clásica. Eh, Uno puede controlar este tipo de plaga con aplicaciones de Isaria, ¿no? Por ejemplo, que hace un buen trabajo, ¿no? Isaria famoso-rosia. Se ha hecho las pruebas, se ha aplicado en campo, buen control, pero también puedes hacer uso de controladores biológicos de estos insectos benéficos como es el Ficoceraocrisa cinta, que a la dosis de 10 millares por aplicación también muestra un buen control, ¿no? Es algo que se recomienda en el caso de Costa, por ejemplo, y aquí también se han hecho los ensayos, ¿no? De liberación de Ceraocrisa cinta. Entonces tenemos, por un lado, Ceraocrisa, también podemos usar un entomopatógeno como Isaria, o también el uso de aceite agrícola, ¿no? ¿Ve? También. Puede usar varias alternativas, ¿no? Con éxito, ¿ya? Ahora, en nuestra región sí se presenta bastante pulgón, ¿no? Pero como les decía, como en el caso este, del minador, al no hacer aplicaciones químicas, las poblaciones de depredadores en aproximadamente 3 a 4 semanas estabilizan la población de pulgones. Pulgón ya hizo el daño, ¿verdad? Ya ese brote lo afectó, ¿no? Lo afectó. Claro, va a haber sílfidos, como pueden ver en la foto de la izquierda, pero también tenemos a los coccinélidos, ¿no? Los conocidos como mariquitas, que ambos hacen ese trabajo, ¿no? De en más o menos 3 a 4 semanas estabilizar una población de pulgones. Em, entonces, pero como te digo, ya hizo daño a un brote, 10 o un 20% de la producción de la planta, pero se estabilizó naturalmente. Pues, si estás un poco apurado, ¿no? Puedes hacer uso de aceite agrícola, sobre todo en el caso de viveros, ¿no? O de repente va a ser tu planta, tú vendes yemas, por ejemplo, ¿no? Entonces tú no quieres que los brotes estén afectados, estén limpios, ¿no? Entonces, obviamente vas a hacer algún tipo de control adicional, ¿no? Si no, como te digo, eh, haces la evaluación y ves en las hojas controladores biológicos, esos lo van a controlar, ¿no? Pero si no los ves, obviamente tienes que hacer también una aplicación, una ayuda, ¿no? Adicional para el control, ¿ya? Tenemos también querezas que abundan en ciertos lugares y en ciertos momentos, ¿no? Esto no es generalizado, ataca por focos. Entonces, empieza atacándote una, dos plantas, tú puedes hacer el manejo con él, muy detectarlo a tiempo, ¿no? Lo que ven en pantalla son muy frecuentes, ¿no? Estas dos querezas, eh, si dejaste que avance un mes, mes y medio, 2 meses, vas a ver que se produce este, estas costras oscuras, ¿no? La mielecía que botan, sobre todo la quereza de la derecha,
va a ser que las hojas, esa sintomatología te acercas y vas a ver que está presente la quereza, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, hacer las correcciones del caso. Vuelvo a repetir, Isaria hace un buen trabajo, ¿no? ¿Ya? Hace un buen Lecanicilium también, ¿no? Incluso Beauveria, ¿no? ¿Ya? Esta es otra quereza también que abunda en nuestra zona y su control es de la misma manera. Las querezas se pueden trabajar de la misma manera, ¿ya? Y llegamos a la mosca de la fruta, que es la plaga más extendida y la más frecuente, ¿no? La mosca de la fruta, bueno, su nombre habla mucho. Es una plaga que afecta una gran cantidad de frutales, ¿no? A una gran mayoría de frutales, y que ven en la foto de la es una anastrefa, ¿no? La anastrefa es la más frecuente, ¿no? También hay ceratitis, pero ceratitis se encuentra más en costa, ¿no? En costa, en valles interandinos. Acá se ha buscado, ¿no? A ver si está presente, pero no se ha encontrado. Hasta el momento no se ha encontrado a ceratitis, ¿no? Pero anastrefa, sí, ¿no? Hay varias especies de anastrefa, anastrefa fraterculus, por ejemplo, hay abundante, ¿no? En la región. Pica el fruto, deja un huevecillo, ¿no? Y este huevecillo eclosiona de- del tejido de la fruta, ¿no? Del tejido de la fruta. Va creciendo. Este, puede colocar más de un huevo en ocasiones, puede picar en varios lugares también, y va picando otras frutas, ¿no? La hembra, ¿ya? Este, entonces, esa zona donde ha picado se empieza eh, a mostrar síntomas de maduración, ¿no? Síntomas de maduración, se puede volver amarillo, en fin, por la producción de etileno. Eh, y con el paso del tiempo, ese etileno va a hacer que esa fruta se caiga, ¿ya? Se caiga. Como ven fotografía, y ven también la fruta que se está madurando, ¿no? Esto hace que la fruta se caiga. Y una vez que se cae, la larva siente eso y sale de la fruta y se va hacia el suelo. Y ahí en el suelo empupa, para que la mosca, ¿no? 2 semanas después, nuevamente salga y empiece a colocar más huevos en la fruta que todavía está en el árbol, ¿no? Entonces, ese es el qué hacer ante ello, ¿no? ¿Qué hacer ante ello? Hay controladores biológicos, ¿no? Eh, hay algunos parasitoides, ¿no? Pero que su trabajo es en baja proporción, es en baja proporción. Entonces no alcanza, ¿no? Hasta ahora se han hecho ensayos, en fin, no alcanza. Estamos hablando para nuestras condiciones, ¿no? El caso de la costa tiene otra realidad. Eh, entonces, no actúa. Entonces, tenemos que hacer otras cosas complementarias, ¿no? El uso de algunos químicos, por ejemplo, ¿no? Pero siempre acompañado de labores complementarias, como es el recojo de la fruta. Difícil, tedioso, sí, pero si esa fruta tú no la recoges, ¿no? La larva, si no recoges la fruta que está en el árbol o la que está en el piso, la larva va a continuar con su ciclo y nuevamente vas a tener un adulto que, ¿ya? Entonces, tienes que hacer labores complementarias, pero sí se puede hacer la aplicación de algún químico, ¿no? Con una o dos aplicaciones, ¿ya? Como ven, estas son actividades
que en el caso de la costa se hacen obligatorias, ¿no? Si tú quieres comercializar tu fruta, lo tienes que hacer de forma obligatoria, porque si no, eh, vas a tener una gran cantidad de mosca, ¿no? Claro, tú cosechas la fruta y la vendes, listo, te libraste de que la mosca tenga dónde poner huevo, y así vas manejando poco la mosca. Pero ¿qué pasa si ese año no vendiste, ¿no? Se te va y la mosca va a aprovechar a poner huevo, va a proliferar el ciclo, ¿no? El ciclo. Entonces lo que hacen los agricultores es la fruta que está rezagada, que no se ha vendido, en fin, ¿no? Lo entierran, ¿no? Y estas actividades son supervisadas por el SENASA. ¿Ya? Otra cosa que se puede hacer es la fruta que se ha caído o que se va a caer, ¿no? Que muestra síntomas de la presencia de la mosca en la fruta, se embolse y las larvas que están en el interior mueran, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿ya? Ahora tenemos presencia de hormigas defoliadoras, como el caso de Ata, ¿no? La hormiga riera, eh, que se ha intentado hacer aplicaciones de control biológico. eh, por supuesto que ahí algunas veces funciona, otras no, y ese es un problema, ¿no? Em, la termonebulización hasta ahora ha demostrado que sí se puede un manejo de los nidos, porque tienes que matar el nido, ¿no? No estar aplicando venenos o entomopatógenos a la plantita, pasa el efecto después de 10, 2 semanas, la hormiga viene y otra vez arrasa, ¿no? Entonces, mejor es ir al nido y arrasar el nido, ¿no? Esa es la mejor opción, ¿no? Que estar aplicando a las plantas, ¿ya? Cuando la planta es pequeña, se puede poner en la base como protectores para que funcione. Y si tú tienes, pues, 400 plantas por hectárea, ahí viene una chamba adicional. Sí se puede hacer, sí, sí funciona, ¿no? Pero es un poquito laborioso, ¿no? Mejor es ir, buscar el nido y hacer una termonebulización al nido. Bien, también se presentan hongos en el tallo, diferentes hongos se han presentado, vean el caso se amarilla, y que tiene en el tallo y en el sistema radicular la presencia de fusarium, ¿no? Esto ya es un síntoma, eh, este, porque Fusarium se aloja en las raicillas, va matando las raicillas, eso evita que entre agua y nutrientes y la planta muestra esos síntomas, ¿no? Muestra estos síntomas, ¿ya? Al principio, cuando está empezando a amarillarse, ¿no? O sea, 3 meses atrás, se puede, ¿no? Es más difícil, ¿no? Ya tienes que recurrir obviamente, en este estado crítico, a algún producto que tenga actividad sistémica, ¿verdad? Y los controladores biológicos antagonistas o de otro índole no tienen esa actividad, ¿no? Generalmente son de contacto. También hemos encontrado hongos como Eutipela, ¿no? Que es ¿no? Afecta a la madera propia y le va quitando eh, vasos conductores, ¿no? Y la planta, obviamente, ya cuando es avanzadísimo, se le cae todas las hojas, ¿no? Y prácticamente es el último suspiro. Esa es la foto superior en el lado izquierdo. Ese arbolito ya no aguantó más, es el último suspiro, ¿no? Empezó a llenar de todos los frutos que podía y continuar, pues, su especie, ¿no? Es una señal de un árbol de que está en sus últimas, ¿no? Quiere sacar una última camada y muy buena, ¿ya? Eh, Como ven, tanto Eutipela como Fusarium solani, son hongos que afectan al tallo, pero
es un hongo seco, por decirlo así, ¿no? Seco, ¿ya? Cuando tú ves esto, ¿no? Es seco la zona. Pero ¿qué pasa en el caso de la presencia de Phytophthora? Phytophthora hace que la planta bote eh, ¿no? Savia, ¿no? Como un mecanismo de defensa, ¿no? Como le llaman, lagrimea, ¿no? Lagrimea, pero es un mecanismo de defensa. Este, y Phytophthora hace eso a los cítricos, ¿no? A los cítricos. Pero que también se presenta regularmente, ¿no? Aquí en la región. Bien, ahora, una de las recomendaciones que le puedo dar, ¿no? Es que desde el vivero, ¿no? Utilicemos algunos controladores biológicos, como el caso de tricoderma, ¿no? Aplicando a la semilla, ¿no? O aplicando a los plantines al momento de repique, ¿no? Y agarras los plantones y ahí los sumerges, ¿no? Los sumerges. Bien. Y luego le haces el repique, ¿no? A la bolsa. Ahora, tú también puedes aplicar este tricoderma de frente a la semilla, ¿no? En una proporción de 1 gramo por kilo, ¿no? Y solamente una cuchara, pues ven el envase ahí con 1 kilo de semilla, a, a eso le van de agua, ¿no? Una cuchara de agua, le van a agregar el gramo de tricoderma, pesado en balanza, ¿no? Por favor. Y con la mano o con una cuchara empiezan a mover, ¿no? Obviamente te colócate un guante y empiezas a mover, ¿no? Te vas a demorar ahí 5 minutos moviendo, moviendo, moviendo y se va a dispersar la tricoderma con esa poca humedad y se va a pegar a las hembras, ¿no? En tu germinadero, de frente a bolsa, como hayas determinado tu manejo. Y vas a tener plantas vigorosas porque tricoderma, primero, claro, va a defender de patógenos la planta, pero tricoderma lo que hace también es bioestimular, ¿no? Estimula la producción de raicillas y eso hace que la plantita crezca más. Está demostrado, ¿no? Acá hemos hecho varios ensayos en varios tipos de semillas, ¿no? Desde eh, forestales, de frutícolas también, ¿no? Algunas hortalizas también se ha hecho, ¿no? Y siempre hemos tenido ese efecto de que las plantitas en los 20 primeros, 15, 20 primeros días o incluso hasta los 30 primeros días muestra un crecimiento, ¿ya? Y ahí recién se detiene, ¿no? Entonces, con más vigor, la planta llega a esa edad, ¿no? A esa edad. Y con un buen desarrollo, buena coloración, en fin. Esos son este, algunas de las ventajas de usar productos biológicos, ¿no? Bacillus subtilis, Trichoderma, Beauveria, siempre tienen ¿no? De que tienen su labor de protección, pero también ejercen una estimulación en la planta, ¿no? Donde hemos aplicado, siempre se ha visto esa reacción de la planta, ¿ya? Bien, quedo de ustedes agradecido por haberme escuchado. Gracias, ingeniero Mario. A ver, continuamos con las preguntas. Lo pueden hacer directamente o también pueden escribir en el chat. Adelante.
Aquí hay una pregunta del señor Perkis. Para el control del picudo negro, ¿cuál es el método de control que se recomienda utilizar en plantaciones de 3 años? Y en la preparación de las semillas, Ah, ¿cómo se puede eliminar los huevos del picudo, conociendo que los huevos se encuentran debajo de la piel de los hijuelos? muy bien, empecemos por ahí, ¿no? Por favor, cuando estoy recolectando la semilla, ¿no? Empiezo a juntar la semilla, eh, hago mis montones y hago la aplicación de un veneno, ¿ya? De un veneno. Hay otras personas que aplican cal, aplican ceniza, proteger a esta semilla en ese momento inicial del ataque del picudo, ¿ya? Para que no coloque su huevo. O sea, es el primer paso. Puede ser un veneno, ¿no? Entonces, evito que el picudo ingrese y coloque sus huevos. Luego de eso, me tengo que cerciorar de que esto está sano, ¿verdad? Porque le estoy sacando de una planta que puede estar enferma. Entonces, agarro un cuchillito y empiaro, ¿no? Tiene que ser blanco, ¿no? Entonces voy haciendo esa labor, ¿no? Eso se va a secar, se va a curar, pero de todas maneras tengo que agregar, o tengo que aplicarle un veneno, ¿no? Para evitar que el picudo, como les digo, sienta esa atracción y coloque su huevo, ¿no? Tengo que aplicarle un veneno, ¿ya? Entonces esa semilla se va a ir sana. ¿Qué pasa si yo esa noche no le aplico el veneno? No tuve este dinero, no me llegó el veneno. Entonces sí hay una probabilidad de que el picudo haya colocado un huevito y ese huevito obviamente lo ha introducido, ¿no? No lo coloca profundamente, sino debajo, pero ya ni la ceniza, ni la cal, incluso los venenos no van a llegar, ¿ve? Y es por eso que es mejor desde el principio, ¿no? Hacer esa actividad de evitar, prevenir que el picudo coloque su huevo, ¿ya? Coloque su huevo. Este, eh, ahora, cuando ya la plantación está grande, digamos, no hice nada desde el principio, ¿no? Después de 3 años me doy cuenta de que hay picudo en mi plantación. Hay picudo, o me contagié de picudo, el picudo también ha podido entrar del vecino, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el- 2 o 3 meses va a aparecer una camada, ¿no? De picudo, que va a salir y va a empezar a caminar, va a colocar más huevos, ¿no? Entonces, esa nueva población que está apareciendo es la que yo puedo eliminar, ¿no? Mediante el trampeo, ¿ya? Mediante el trampeo, ¿ya? Ahora, obviamente puedo utilizar productos sistémicos también, ¿no? También. Cualquiera de las dos medidas va a funcionar, ¿no? Si yo tengo vecinos que tienen plantaciones abandonadas, ¿no? Ese es la principal puerta de ingreso, ¿no? Por ahí el picudito va a venir caminando, no vuela, recordemos que el picudo no vuela, ¿no? Camina y camina lento, camina poco también, ¿no? No corre, no salta, poco a poco va ingresando en las parcelas, ¿no? Va ingresando a las parcelas, a las primeras plantas del lindero, ahí va a colocar sus huevos, ¿no? Y a continuar, entonces ahí es donde uno debe colocar las trampas, ¿no? Para la captura del picudo, ¿sí? Y si a una planta entró, puso un huevo, dos o tres, la planta lo va a soportar. Obviamente esos tres van a salir a colocar más huevos posteriormente, pero ahí va a estar la trampa que los espera. Pero es soportable. Pero ya cuando tiene pues 10, ¿no? 15, 20 larvas por planta, ya olvídate pues, ¿no?
no se va a debilitar la planta. Se va a debilitar la planta. ¿Ya? Esta es una batalla de largo aliento, por decirlo así, ¿no? Este, pero hay ese trabajo de espera que tenemos que hacer. Bien, si tuvieran alguna consulta adicional. ¿Alguna pregunta más? Lo podrían escribir o en todo caso preguntar directamente. Ingeniero Mario, muchísimas gracias. Creo que la clase quedó muy claro. Para Muy, indicar, después de esta clase pasaremos el enlace del examen por el grupo de WhatsApp para que puedan rellenar. Tienen una hora para rellenarlo. ok, muy agradecido también por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Mario.